¿Alguna vez has experimentado ese momento misterioso cuando todo a tu alrededor parece pausarse, como si el tiempo mismo contuviera la respiración? Ese extraño clic dentro de tu ser, cuando de repente las piezas se alinean de una manera que no puedes explicar lógicamente. Puede que haya sido un segundo fugaz, pero en ese segundo algo dentro de ti despertó. Tal vez lo sentiste como un cosquilleo que recorrió tu columna, un escalofrío que no provenía del frío, sino del reconocimiento. Tal vez fue un calor en el pecho, como si tu corazón hubiera susurrado en voz baja. Esto es, presta atención. O quizás fue una claridad en tu mente, donde la niebla se levantó y por primera vez en mucho tiempo te sentiste completamente vivo, completamente consciente, completamente conectado. Es esa sensación inexplicable cuando lo ordinario se vuelve extraordinario, cuando una palabra pronunciada, un pensamiento pasajero o incluso el silencio de la naturaleza a tu alrededor se sienten cargados de significado. Un momento en el que sabes, aunque no puedas explicar cómo, que has rozado algo más grande que tú. La mayoría de las personas pasan por estos momentos sin detenerse. Los atribuyen a coincidencias aleatorias, a rarezas del cerebro o simplemente a emociones pasajeras sin mayor significado. Pero en lo profundo, tú lo has sentido. Te has preguntado si esos segundos de quietud, esos escalofríos repentinos, esas oleadas de reconocimiento inexplicable podrían estar, en realidad, intentando decirte algo. Piensa. ¿Puedes recordar un momento en que esto te sucedió? Tal vez fue mientras estabas de pie bajo un cielo nocturno, tan vasto que te hizo sentir a la vez pequeño e infinito. Tal vez fue durante una conversación, cuando las palabras de alguien te atravesaron de una manera que pareció estar dirigida solo a ti. O tal vez fue cuando estabas completamente quieto, sin teléfono, sin ruido, solo tú, y de pronto sentiste una chispa dentro de tu cuerpo que decía, esto es real, esto es verdad, estos no son solo destellos sentimentales. No son ilusiones, son vislumbres raros y poderosos de algo que tu mente ha sido entrenada para ignorar. Vislumbres de la maquinaria más profunda de la realidad misma. La desaceleración de tu pulso, el silenciamiento de tus pensamientos, el hormigueo en tu piel, no son accidentes, son señales. Y aquí está la parte que nadie te dice. Esas señales no son pequeñas, no son insignificantes, no son algo que debas descartar. Son, de hecho, el lenguaje más importante que tu conciencia jamás hablará. Porque en esos momentos, cuando tu cuerpo se estremece, cuando tu respiración cambia, cuando tu conciencia se afina, no solo estás sintiendo algo, estás tocando algo, estás rozando el campo que genera la realidad. Así que déjame preguntarte otra vez, ¿lo has sentido, ese clic misterioso, ese reconocimiento repentino, ese segundo en el que todo se alinea? Porque si lo has sentido, ya has tocado la llave de cómo funciona verdaderamente la realidad. Desde el momento en que aprendiste a hablar, leer y pertenecer, te enseñaron una historia sobre el mundo, una narrativa ordenada y reconfortante, que hace que el caos parezca manejable. Los libros de texto, los presentadores de noticias, las figuras de autoridad, los ritmos sutiles de la cultura, todos coincidieron silenciosamente en una idea central. La realidad es algo allá afuera sólida, predecible e indiferente. Es un escenario donde ocurren los eventos, una máquina que avanza sin detenerse por tus deseos. Y tú, en el mejor de los casos, eres su espectador. Te enseñaron a creer que la causa y el efecto son rígidos, que las reglas son fijas y que tu papel es adaptarte. Trabaja más duro, obedece el horario, encaixa en el molde, sobrevive dentro del marco dado. Aprende a ser un observador competente de un mundo que ya está escrito. Esa creencia está cosida en la tela de la vida cotidiana. Moldea el lenguaje que usas. Las cosas me pasan. La vida me dio esta carta. Así es el mundo. Entrena tus músculos de atención a buscar prueba hacia afuera, a medir el éxito por marcadores externos,
a aceptar la separación como inevitable. Incluso tus dudas aparecen bajo esa apariencia, pequeñas, plausibles, prácticas, convenciéndote de que el camino más seguro es la conformidad pasiva. Con el tiempo, ese condicionamiento se calcifica en un evangelio. Eres un testigo. La realidad es fija. Fin de la historia. Pero, ¿y si esa historia está incompleta? ¿Y si el evangelio que aceptaste era solo la mitad de la verdad, un mito útil para cierto momento, pero no todo el mapa, porque existe una lectura distinta del mismo mundo, una que desafía silenciosamente la vieja narrativa en su núcleo? La idea de que solo eres un observador no es una ley universal, es una creencia heredada. Ganó autoridad por repetición, no por revelación. Y una vez que levantas el velo del hábito, comienzas a ver las grietas en esa doctrina. Eventos que antes parecían aleatorios comienzan a reflejar tu atención. Aparecen patrones que se sienten sorprendentemente íntimos. Las sincronicidades responden a tus pensamientos. Pequeños ajustes en cómo te mueves y en lo que enfocas producen cambios desproporcionados en lo que se despliega. Aquí está la disrupción que necesitas oír. La premisa del testigo pasivo es falsa. No una inofensiva media verdad, sino fundamentalmente equivocada. La realidad no es un libro cerrado que lees. Es una conversación de la que formas parte. No simplemente te sucede. Responde. Tu conciencia, en formas que la ciencia y los místicos están empezando a armonizar, es un participante activo en la conformación de la experiencia. El mundo no es un escenario fijo, es un campo que escucha. Cada atención, cada sentimiento, cada patrón estable de conciencia emite una frecuencia. Y el campo, llámalo cuántico, mórfico o simplemente el orden profundo debajo de los fenómenos. Esto no es misticismo vestido de certeza, es una reorientación radical. Imagina por un momento que, en lugar de ser un pasajero pasivo en un camino predeterminado, eres un músico afinando un instrumento que cuando resuena, reorganiza la sala a su alrededor. El sonido que produces no solo resuena en el vacío, desplaza los muebles, ilumina una esquina de manera distinta, invita a nuevos invitados a la mesa. De la misma manera, tu orientación interna, la frecuencia de tu atención, la coherencia de tu sentimiento, no es inerte. Modula el campo, invita a ciertas probabilidades a colapsar en forma, y deja que otras se disipen. Así que si alguna vez te enseñaron que la realidad es fría, impersonal y fija, considera esto una corrección amistosa pero urgente. El mapa que te dieron apunta en la dirección equivocada. No eres únicamente el espectador de una película de tu vida. Estás, en maneras sutiles y poderosas, componiéndola. Las implicaciones son enormes: responsabilidad sin culpa, poder sin fuerza, co-creación sin coerción. La realidad no te está ocurriendo. La realidad está respondiéndote. Ese hormigueo que sentiste, esa claridad repentina, ese saber inquebrantable, no es un golpe de suerte. No es un capricho biológico inocuo y definitivamente no es algo para meter educadamente en el cajón de uno de esos momentos. Es tu sistema hablando en un lenguaje más antiguo que las palabras, un lenguaje de frecuencia y alineamiento, y cuando escuchas, el mensaje es inconfundible. Te has sintonizado brevemente con el campo subyacente que fabrica la experiencia. Imagina un diapasón golpeado en una habitación silenciosa. Al principio suena solo, un tono claro, pero coloca otro diapasón cerca y si está afinado en la misma frecuencia, comenzará a vibrar sin haber sido golpeado. Eso es resonancia. Eso es lo que ocurre dentro de ti cuando todo hace clic. Tu instrumento interno se ha encontrado con el campo, y el campo responde en perfecta vibración simpática. Esto no es mera metáfora. A través de tradiciones y disciplinas, diferentes palabras apuntan al mismo fenómeno. Los físicos lo llaman el efecto observador. Los místicos lo llaman reconocimiento. Los neurocientíficos describen cambios en la coherencia del estado cerebral. El hilo común es simple.
La observación nunca es neutral. Donde va la atención, el sistema sigue. Donde hay coherencia, las posibilidades se alinean. En esos escasos segundos cuando tu cuerpo hormiguea y tu mente se aquieta, no solo estás percibiendo la realidad de manera diferente, estás participando en su selección. Tu conciencia no es una lente pasiva, es una causa activa. El campo, vasto y sensible, reconoce tu frecuencia y responde colapsando probabilidades particulares en la textura de tu vida. Ese saber repentino que no puedes explicar es la señal de ese colapso. Una puerta abierta brevemente entre el vasto reino de la posibilidad y el mundo concreto de la manifestación. Y el cambio emocional que acompaña ese momento es profundo. La duda se evapora en asombro. El yo pequeño y calculador que lleva la cuenta de razones y riesgos por un segundo pierde su control. En su lugar surge una inteligencia mayor, una certeza sin esfuerzo que no necesita pruebas. Se siente como volver a casa, a una verdad que siempre debiste vivir, no solo comprender. Esa quietud de rectitud no es sentimental, es evidencia. Es la sensación de coherencia a través del cuerpo, la mente y el campo. Un estado en el que tus células, tu sistema nervioso y la trama subyacente de la realidad vibran juntos en sincronía. En ese zumbido, el futuro no es un desconocido distante. Es un conjunto de potencialidades que comienzan a colapsar hacia aquella que coincide con tu frecuencia. Escucha esto con atención. La ciencia y el espíritu no son campos opuestos en este momento. Son dos nombres para el mismo descubrimiento. El efecto observador describe cómo la medición influye en los sistemas cuánticos. La resonancia describe cómo las oscilaciones sincronizadas se amplifican entre sí. Juntas revelan una ley mayor. La conciencia organiza la probabilidad. Eso significa que tu sensación de reconocimiento es literalmente una señal de que tu conciencia ha encontrado un patrón coherente en el campo, y el campo está respondiendo haciendo visible ese patrón. Por eso la experiencia es tan eléctrica. No es una ilusión de grandeza, es una lectura precisa de la maquinaria más profunda de la existencia que te dice, en términos viscerales, qué hilo tirar. Así que cuando sientas ese clic, cuando la claridad llegue como una luz en una habitación oscura, no lo minimices, no te des la vuelta. Esto no es una anécdota espiritual pintoresca, es una señal funcional. Es una referencia práctica a lo que es posible cuando alineas tu atención, tu sentimiento y tu enfoque. Ese momento de resonancia es tanto ciencia como sacramento, un cambio medible en la coherencia y una invitación sagrada a entrar en una vida que refleje la frecuencia que acabas de encarnar. Acércate a él con reverencia, con curiosidad y con atención disciplinada, porque cada vez que honras esa señal, profundizas la conversación entre tú y el campo, y el universo comienza a responder con mayor claridad, velocidad y generosidad. La mayoría de las personas lo sienten, esa sutil resonancia, y luego la dejan ir. Llega como un susurro entre el ruido de la vida diaria, un destello de claridad mientras haces café, un reconocimiento repentino en una conversación fugaz, un calor detrás de las costillas cuando miras el horizonte. Por un momento todo se alinea y el mundo parece inclinarse hacia una posibilidad que se siente verdadera. Y luego, casi siempre, los guiones viejos te reclaman. La duda se cuela de nuevo. ¿Quién soy yo para confiar en esto? ¿Y si no es nada? ¿Y si estoy equivocado? El miedo se reorganiza alrededor del momento, girando historias familiares de escasez y limitación. La mente, entrenada para la supervivencia, apunta hacia lo seguro, lo predecible, lo conocido, y tú vuelves a deslizarte en los hábitos que te adormecieron en primer lugar. Lo que estaba incandescentemente vivo se convierte en el espacio de una respiración, en otro bonito recuerdo para guardar. Te dices que volverás más tarde. Pospones el impulso de actuar. Mientras tanto la resonancia se desvanece, como una campana golpeada en una sala llena de gente. Esta es la puerta que la mayoría de la gente pierde, no porque la señal sea débil, sino porque el hábito de la duda es más fuerte.
El mapa social que heredaste valora la plausibilidad por encima de la posibilidad. Recompensa la precaución y castiga el tipo de atención radical que la resonancia requiere. Tu sistema nervioso, entrenado por años de repetición, prefiere el surco ya desgastado. Así que en el instante en que aparece una nueva frecuencia, una que te arrastraría hacia una realidad distinta, tu sistema vuelve de golpe a la línea base familiar, borrando la apertura antes de que puedas atravesarla. Pero imagina que, en ese mismo instante, hicieras algo diferente, y si no explicaras el suceso de forma reflexiva para descartarlo. Y si, en lugar de retirarte a esa narrativa cómoda que insiste en que nada puede cambiar, eligieras inclinarte hacia ello, y si amplificaras la señal en lugar de silenciarla. Amplificar la resonancia no requiere drama ni fuerza, requiere una atención delicada y decisiva. Significa detenerte lo suficiente para dejar que la sensación se extienda por tu cuerpo. Respirar en ella hasta que los bordes dejen de temblar y el centro se mantenga. Significa nombrar la sensación en voz alta, en un diario o con alguien de confianza, para que pase del reino de la intuición fugaz a la arquitectura de tu vida. Significa aislar el pensamiento, la imagen, el impulso que acompañó la resonancia y seguirlo con acciones pequeñas y comprometidas que honren su dirección. ¿Qué pasaría si estos momentos no fueran meras curiosidades, sino puertas reales, umbrales entre líneas temporales, esperando entrada consciente? Imagina la resonancia como una costura delgada y brillante en la tela de tu experiencia diaria. Si la ignoras, la costura se sella. Si te acercas, se abre. Si la atraviesas, la habitación del otro lado tiene otra luz, otro mobiliario, otras posibilidades. No es un pensamiento místico ni deseos ilusorios, es navegación práctica. La puerta requiere una postura, curiosidad sin pánico, coraje sin agresión y la disposición a dejarte guiar por un sentir corporal en lugar de por una lista sobrecargada de pros y contras. Y hay maneras de practicar el cruce por estas puertas. Cuando aparezca la resonancia, reduce la velocidad. Observa los marcadores físicos, el calor, la respiración, el silencio que sigue al clic inicial. Anclate en el cuerpo, nombra la sensación. Permite que las preguntas sean simples. ¿Qué me está pidiendo esto que note? ¿Qué pequeño paso podría honrarlo ahora mismo? Luego haz una cosa diminuta e inmediata que se alinee con el impulso. Envía un mensaje. Escribe una sola frase. Toma una pequeña decisión que refleje la nueva frecuencia. Estos microcompromisos cablean tu sistema hacia la resonancia, reforzando nuevas vías neuronales y haciendo la puerta más ancha y estable la próxima vez. Entonces, aquí está la invitación. No trates la resonancia como un recuerdo de viaje. Trátala como un llamado. Amplifícala. Sigue su hilo. Permite que reoriente en qué pones tu atención, dónde colocas tu energía y qué probabilidades permites en tu vida. Porque cada puerta que atraviesas remodela la habitación que ocupa. Cada resonancia que honras fortalece el campo de posibilidades para ti y para todos los que escuchan. No dejes pasar el momento. Camina hacia él y deja que el mundo se recomponga alrededor de la frecuencia que eliges. Escucha con atención. Esta es la maquinaria detrás del milagro. El campo cuántico no es un genio que concede deseos. No responde a listas de deseos, ensoñaciones o anhelos frenéticos. Responde a otro lenguaje, la frecuencia. No a lo que dices querer, sino a la firma vibratoria que emites en cada momento. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada patrón sostenido de atención emite una señal. El campo oye esa señal y responde permitiendo que ciertas potencialidades se alineen mientras otras se desvanecen. Piensa en la posibilidad como un vasto océano de olas infinito, solapado, caótico. Cada ola lleva un resultado distinto, una vida distinta posible. La mayoría grita en ese océano con impulsos dispersos y deseos contradictorios. Su señal se dispersa, las olas interfieren y nada coherente se forma. Pero la resonancia es lo opuesto a la dispersión. La resonancia es coherencia. Es cuando tus ondas internas, tu cuerpo, tu corazón,
tu mente, se ponen en fase, pico con pico, valle con valle. Cuando eso ocurre, sucede algo profundo. El océano de posibilidades comienza a organizarse. Donde florece la coherencia, la niebla de probabilidades se colapsa en un haz de claridad. Imagínalo, 100 ondulaciones en un estanque, cada una por su lado. Ahora imagina que esas ondulaciones se sincronizan lentamente. Sus picos coinciden, su tempo es idéntico. Esa superficie antes desordenada se estrecha en una sola ola poderosa. Ahora imagina comprimir esa ola a través de una lente tan precisa que se vuelve un láser, claro, dirigido, imparable. Eso es lo que hace la coherencia dentro de ti. Enfoca las posibilidades difusas del campo en un corredor concentrado de realidad. El efecto observador estudiado en física muestra que medir influye en los resultados. Pero la medición sin coherencia es torpe. Cuando tu medición es firme, encarnada y resonante, el colapso de probabilidades no es aleatorio, es selectivo. El campo no colapsa cualquier cosa, colapsa el patrón que coincide con la frecuencia que realmente mantienes. Por eso la intención sin alineamiento fracasa tan a menudo. Puedes pensar en un futuro hasta volverte loco, pero si tu cuerpo y tu sentimiento no coinciden con esa frecuencia, si tu sistema nervioso envía otra señal, el campo no puede asentarse en la realidad que imagina. El deseo disperso entre la preocupación, la duda y el esfuerzo apresurado produce una emisión ruidosa. El campo responde a la señal que recibe, no a tu guión preferido. Por el contrario, cuando tu sentir, tu postura, tu respiración y tu atención se afinan en una frecuencia coherente, el campo reconoce ese patrón y comienza a recomponer las circunstancias para coincidir con él. Hay una elegancia en cómo funciona esto. La coherencia no fuerza resultados mediante la tensión o la voluntad. Alinea, simplifica, refina. Elimina la interferencia para que la tendencia natural del campo hacia la formación de patrones haga lo que mejor sabe hacer: modelar la realidad alrededor de una frecuencia limpia y sostenida. Pequeños actos repetidos de alineamiento, pausas para respirar en una sensación, elecciones simples que honran el sentir, microcompromisos que reflejan la nueva frecuencia, son como ajustar las perillas de un instrumento hasta que queda perfectamente afinado. Con el tiempo el instrumento deja de desafinarse. El láser permanece enfocado, el campo sigue respondiendo. Así que el mensaje práctico es este: deja de regatear con el pensamiento deseoso, deja de gritar en el océano esperando una respuesta coherente. En su lugar, cultiva coherencia. Deja que tu cuerpo, mente y corazón canten la misma nota. Practica las pequeñas disciplinas que hacen tu frecuencia estable, respiraciones que apagan el ruido, atención que rechaza las viejas historias, acciones diminutas que encarnan la nueva posibilidad. Cuando lo hagas, el campo hará lo que siempre estuvo diseñado para hacer: responderá con la realidad que resuena con la señal que estás emitiendo. ¿Cómo sabes que has tocado la resonancia? ¿Cómo reconoces cuando el campo está respondiendo? Las señales están allí, escritas en tu cuerpo, tu mente, tus emociones e incluso en tu percepción del tiempo. No son sutiles una vez que aprendes a notarlas. Llegan como marcadores, prueba de que la coherencia ha empezado a formarse, prueba de que estás al borde de una puerta. Primero, las señales físicas. Un hormigueo que sube por tu columna, como si dedos invisibles rasgaran las cuerdas de tu sistema nervioso. Un calor que brota en el pecho, no calor como fuego, sino una radiancia, un resplandor, como si algo dentro se expandiera calladamente. A veces parece que todo el cuerpo se vuelve más ligero, como si la gravedad aflojara su agarre por un momento. Estas sensaciones no son aleatorias. Tu biología registra la alineación antes que la mente se ponga al día. Luego están las señales mentales. Notarás una quietud repentina en tus pensamientos, como si el parloteo constante de análisis y preocupación tomara al fin un respiro. En su lugar llega nitidez, claridad, un hilo único de saber que se siente inamovible. La mente,
usualmente dispersa e inquieta, cae en orden. El ruido se desvanece, y en ese silencio, lo que queda se siente menos como pensamiento y más como verdad. Emocionalmente, las señales llegan como un regreso a casa. Un alivio te inunda, no el alivio temporal de escapar de la presión, sino la exhalación profunda de volver a algo a lo que siempre perteneciste. Sientes una sensación de rectitud, una alegría sutil, que no es estruendosa pero sí constante. Es como si tus emociones dijeran: aquí, quédate aquí. Esta es la frecuencia en la que fuiste hecho para vivir. La duda se funde. El miedo afloja. Lo que queda es confianza, simple, natural, innegable. Y luego, quizás lo más misterioso, el tiempo mismo comienza a cambiar. En momentos de resonancia, el tiempo se siente fluido, elástico. Los minutos pueden estirarse hasta parecer horas, o un día entero puede colapsarse en un torbellino de flujo. Puedes perder la noción del reloj, no porque estés distraído, sino porque estás sincronizado con algo fuera del tiempo ordinario. El pasado y el futuro parecen menos relevantes, solo permanece la viveza del presente. Esto es lo que hace la alineación. Te desliga de la línea temporal rígida de la supervivencia y te trae a la hora eterno, donde la creación verdaderamente ocurre. Cuando todas estas señales convergen, hormigueo en el cuerpo, claridad en la mente, alivio en el corazón y la flexión del tiempo, no estás imaginando cosas, no eres sentimental. Estás parado dentro de la evidencia de la resonancia. Estos marcadores son la forma en que el universo susurra. Presta atención. Este es el camino. Este es el campo que te responde. La cuestión no es si las señales son reales. La cuestión es si las honrarás. Si confiarás en la electricidad de tu cuerpo, en la quietud de tu mente, en el alivio de tu corazón y en la fluidez del tiempo como prueba de que has entrado en coherencia. Porque cada vez que las honras, fortaleces el puente. Cada vez que escuchas, las señales regresan con mayor intensidad y precisión, guiándote más profundo hacia la alineación con la realidad que viniste a llamar. Entonces, ¿por qué la resonancia se siente tan viva en un momento y sin embargo se desvanece al siguiente? ¿Por qué esa claridad, ese cosquilleo de reconocimiento, se disuelve de nuevo en el zumbido de la vida cotidiana? La respuesta no es debilidad, es cableado. Tu cerebro es un paisaje tallado por años de repetición. Antiguas rutas neuronales, talladas por la supervivencia, el miedo, la conformidad, forman autopistas de hábito. Son eficientes, automáticas y brutalmente persuasivas. En el momento en que la resonancia despierta algo nuevo, esos antiguos circuitos te jalan de vuelta. Como la gravedad atrayendo un cohete hacia la Tierra, tu sistema nervioso prefiere lo familiar, incluso si lo familiar te mantiene pequeño. Cuando la resonancia te enciende, está literalmente encendiendo nuevos circuitos neuronales. Estos circuitos son frágiles al principio, delgados, delicados filamentos intentando disparar a través de un territorio que ha estado dormido durante mucho tiempo. El cerebro reconoce la chispa, pero las rutas aún no son estables. Sin refuerzo, se apagan. Por eso un avance puede sentirse tan poderoso un día y desaparecer al siguiente como si nunca hubiera ocurrido. No es que la resonancia haya mentido, es que tu antiguo cableado recuperó el control. Pero aquí está la esperanza, la verdad que lo cambia todo. Tu cerebro no es fijo. La neurociencia tiene un nombre para esto: neuroplasticidad. La capacidad de tu sistema nervioso de reconectarse, de fortalecer nuevos circuitos, de convertir lo que antes era frágil en una estructura permanente. Cada vez que vuelves a la resonancia, cada vez que la amplificas, cada vez que la anclas en acción, estás literalmente remodelando la arquitectura de tu cerebro. Esas señales débiles se vuelven más fuertes, los filamentos se engrosan, los circuitos se estabilizan. Lo que una vez se sintió como una anomalía pasajera, comienza a sentirse como un nuevo estado base. Piensa en la resonancia como un brote joven rompiendo la tierra. Las antiguas rutas son como raíces de maleza,
compitiendo por espacio. Pero cada vez que riegas la semilla, deteniéndote, respirando, honrando las señales y tomando pasos alineados, le das fuerza. Pronto la semilla se convierte en un árbol. Las malezas ya no dominan. El paisaje mismo cambia. Por eso importa la disciplina en la resonancia. No se trata de forzarte a pensar positivamente, ni de fingir que las dudas no existen. Se trata de elegir deliberadamente volver, una y otra vez, a la frecuencia que se siente como hogar. Cada regreso coloca otra pista en el cableado. Cada pequeño acto de coherencia hace lo frágil más duradero, lo temporal más permanente. Y aquí está la promesa. Llegará el día en que la resonancia ya no será un invitado fugaz en tu vida, será tu estado predeterminado. Lo que antes requería esfuerzo y vigilancia se volverá natural, automático. Las viejas rutas se marchitarán por falta de uso y tu nuevo cableado vibrará con estabilidad. Vivirás en resonancia, no como un destello raro, sino como tu estado habitual. Así que no te desanimes cuando la resonancia parpadea. Vela por lo que es, evidencia de nuevos circuitos naciendo. Frágil no significa falso. Temporal no significa ilusorio. Solo significa que el cableado aún es joven y tú tienes el poder de fortalecerlo hasta que la resonancia deje de ser la excepción y se convierta en la manera en que existes. La resonancia no está destinada a ser una visita pasajera en tu vida. No es una chispa rara que debes atesorar y luego perder. Es una invitación, un umbral hacia una nueva forma de ser, un nuevo estado base. La pregunta es, ¿la tratarás como un accidente o aprenderás a vivir desde ella? Aquí está la práctica. Comienza con una pausa. Cuando la resonancia aparezca, cuando tu columna cosquillee, tu pecho se caliente, tu mente se aclare, detente. No corras más allá de ello. No lo expliques. Permítete estar lo suficientemente quieto para sentirlo por completo. Cada pausa es una forma de decirle a tu sistema nervioso, esto importa, esto es real. Mantén esta frecuencia. Segundo, amplifícala. ¿Cómo? Respira en ella. Expande la sensación hasta que llene más de tu cuerpo. Permanece en la claridad, estira el momento como luz tibia inundando cada célula. Nómbralo, esto es coherencia. Esto es alineación. Cada vez que lo haces, la señal se fortalece. El circuito frágil crece. Tercero, suelta lo que no pertenece. La resonancia siempre revelará contraste. Te muestra no solo lo que se alinea, sino también lo que está fuera de tono. El pensamiento que de repente se siente pesado, el hábito que ya no encaja, la relación que vibra en una frecuencia demasiado densa, todo esto se vuelve obvio cuando estás en resonancia. La práctica es dejarlos ir, sin disculpas, sin vacilación. La coherencia no puede coexistir con el desorden. Cuanto más sueltas, más clara se vuelve la señal. Cuarto, asume que la resonancia es verdad. La mayoría fuimos enseñados a dudar de estas señales, a cuestionarlas, a exigir pruebas externas. Pero ¿y si la resonancia es la prueba? ¿Y si es la realidad más profunda que puedes tocar? Cuando aparezca, trátala no como especulación, sino como revelación. Supón que lo que se siente vivo está vivo por una razón. Supón que lo que se siente alineado te está señalando la verdadera trama de la creación. Quinto, actúa desde ella. No solo sientas resonancia, encárnala. Deja que guíe tus decisiones, tus palabras, tus movimientos. Incluso el acto más pequeño, tomado desde la resonancia, se expande con un poder desproporcionado. Escribe la frase, haz la llamada. Da el paso. Cada acción es una declaración, esta es la frecuencia en la que vivo. Y finalmente, repite hasta que lo raro se vuelva regular. Cada vez que pausas, amplificas, sueltas, asumes y actúas, estás entrenando a tu sistema para estabilizar la resonancia. La neuroplasticidad hace el resto. Lo que antes era frágil, se vuelve fuerte. Lo que antes parecía momentos aislados de gracia se convierte en tu estado continuo de ser. Este es el cambio.
de perseguir destellos aleatorios de claridad a vivir en claridad como tu estado natural, de ver la resonancia como un invitado misterioso a verla como tu hogar permanente. Cuando eso sucede, dejas de esperar milagros. Te conviertes en el milagro. Hemos hablado de la resonancia como sensación, como guía, como alineación. Pero ahora debemos entrar en el territorio donde el lenguaje se esfuerza, donde el tiempo mismo se dobla bajo el peso de lo que estás tocando. Porque la resonancia no está limitada a la hora, reorganiza la trama de toda tu línea de tiempo. En el descubrimiento cuántico, hay una verdad susurrada por físicos y místicos por igual: el efecto del observador. Observar no es pasivo, observar es influir. Cada elección de atención colapsa probabilidades en realidad. Y este poder no solo se proyecta hacia el futuro, no nacido resuena hacia atrás en lo que llamas el pasado. Cuando entras en resonancia hoy, no solo te alineas con una versión futura de ti, estás reescribiendo retroactivamente el significado de lo que vino antes. Los traumas, los desvíos, los retrasos se reorganizan bajo la nueva señal. Los fracasos ya no te definen, porque la resonancia muestra que nunca fueron fracasos, fueron el andamiaje para este momento. La vergüenza pierde su agarre, porque la línea del tiempo se dobla, y de repente ves, lo que parecía ruptura era preparación. Este es el milagro oculto en el momento presente. Cada vez que amplificas la resonancia, no solo estás construyendo un nuevo futuro, estás esculpiendo un nuevo pasado. Estás recodificando la memoria, asignando un significado diferente a lo que antes parecía insoportable. La resonancia lo recolorea todo, como luz refractada a través de vitrales. La historia cambia porque la frecuencia cambia. ¿Y qué es la memoria sino una historia contada desde cierta frecuencia? Imagina la implicación. Tu pasado no está fijo, tu futuro no está esperando. Ambos están respirando, moviéndose, reconfigurándose en respuesta a la señal que estabilizas ahora. Y así, la pesadez que has cargado, los arrepentimientos, los qué pasaría si, los caminos no tomados, se disuelven porque la resonancia revela la verdad. Nada fue en vano. Cada hilo es tejido de vuelta en coherencia. Cada fractura se convierte en parte del mosaico. Tu futuro también ya no es un horizonte distante, ya está codificado en esta resonancia. La vida hacia la que caminas no está separada de la frecuencia que sostienes ahora. Cuando cambias aquí, tu futuro se reordena para coincidir. Las oportunidades, las personas, las sincronicidades comienzan a moverse hacia ti, magnetizadas por la coherencia que estás estabilizando. Por eso los místicos llaman al presente eterno. Porque en este momento, en este respiro, estás reescribiendo tu historia y reesculpiendo tu destino. El pasado se dobla, el futuro se dobla. Solo la resonancia permanece constante. El hilo atemporal que lo teje todo en una armonía singular. El secreto es este: no solo estás viviendo en el tiempo, estás moldeando el tiempo. Eres el observador, el compositor, el campo a través del cual las líneas de tiempo colapsan y se reorganizan. Y la resonancia es la llave. Y si te dijera que la resonancia nunca fue aleatoria, que cada oleada de cosquilleo reconocible, cada ola de claridad, cada latido que se vuelve quietud, era el propio universo hablándote, no en palabras, sino en vibración, no como coincidencia, sino como retroalimentación directa. La resonancia no es un accidente, es una señal, un marcador sagrado dejado a lo largo de tu camino, susurrando: por aquí, pasa. En el momento en que la sientes, estás tocando la brújula invisible que te ha estado guiando todo el tiempo. El universo no trata con el azar, trata con la frecuencia. Y cada vez que te alineas, responde al instante, de manera inequívoca. Piénsalo, cuando te diriges hacia algo que no es realmente para ti, sientes contracción, pesadez, resistencia. Pero cuando das un paso hacia lo alineado, cuando tu acción, tu pensamiento y tu intención armonizan con el campo, sientes expansión, levedad, un clic dentro de tu ser. Ese clic es el cosmos respondiendo.
Este es el bucle de retroalimentación que la mayoría no percibe. Piensan que la vida les sucede a ellos, cuando en verdad está sucediendo a través de ellos. Deambulan, dudando, esperando una señal, mientras las señales han estado latiendo en su propia piel, en su pulso, en su respiración. Pero aquí está la verdad que debías recordar. No eres un espectador aquí, no eres un transeúnte en una obra predeterminada, eres el creador, el director, el autor del guión. La resonancia es la prueba de que la realidad se está doblando, reorganizando y respondiendo a la señal que estás emitiendo. Y cuando honras esa señal, cuando te detienes, la amplificas y caminas con audacia en su dirección, colapsas probabilidades enteras en realidad. Te conviertes en el eje alrededor del cual se forman nuevas realidades, ya no pasivo, ya no esperando, sino vivo, despierto, creando. Este es el empoderamiento escondido dentro de cada sutil estremecimiento, cada susurro de claridad, cada momento de resonancia. El universo no se burla de ti con destellos que no puedes alcanzar. Te está invitando, te dice, sí, aquí, ahora, esto es tuyo, si lo reclamas. Así que recuerda esto, la resonancia no es ruido de fondo, es retroalimentación divina. Es tu futuro yo, tu yo superior y el campo cuántico, todos hablando al unísono. Cada vez que la sientes, te muestran el camino adelante. La pregunta ya no ¿es esto real? La pregunta es, ¿lo seguirás? La resonancia no es un misterio para tocar una vez y luego perder. Es un lenguaje vivo del propio universo. Y como todo idioma, la fluidez no llega en el primer encuentro, sino mediante la devoción, la práctica y la encarnación. Al principio, la resonancia se siente extraña. Notas un cosquilleo, una ola de claridad, una expansión repentina, y tu mente se apresura a interpretarlo. ¿Qué fue eso? Fue real. Como un niño que aprende un idioma traduce palabra por palabra, intentas dar sentido a la resonancia a través del prisma de lo que ya conoces. Pero con el tiempo, si te mantienes, la traducción da paso a la comprensión directa. Ya no necesitas cuestionar, ya no te dudas, simplemente sabes. La resonancia habla y la reconoces al instante, como entiendes tu lengua materna sin esfuerzo. Por eso los antiguos dedicaron sus vidas a prácticas de coherencia, los yogis en India, los místicos en el Tíbet, los sabios taoístas, los padres del desierto. A través de tradiciones, culturas y milenios, descubrieron la misma verdad. Cuando la mente se aquieta, cuando el cuerpo se alinea, cuando la respiración entra en ritmo, la resonancia se vuelve el estado nativo. Meditación, yoga, qigong, oración, nunca fueron rituales de escape, fueron entrenamiento en coherencia, entrenamiento en fluidez. Y ahora la ciencia moderna confirma lo que los místicos siempre supieron. La neurociencia nos muestra que los estados de resonancia activan el cerebro de maneras que el pensamiento ordinario no lo hace. Las lecturas EEG revelan coherencia entre redes neuronales cuando la gente medita, reza o entra en flujo. Los estudios corazón-cerebro muestran sincronización, prueba de que la alineación no es solo poesía espiritual, sino biología medible. La resonancia no es superstición, es la convergencia de ciencia y espíritu. Entonces, ¿cómo se ve la fluidez? Se ve como no confundir la resonancia con coincidencia. Se ve como vivir tan alineado que los susurros del universo se convierten en tu diálogo constante. Se ve como tomar decisiones desde la claridad, no desde el miedo. Se ve como recibir sincronicidades, no como sorpresas, sino como confirmaciones naturales de tu estado. Al principio, necesitarás pausar y amplificar para atrapar las señales fugaces antes de que se desvanezcan. Pero a medida que la fluidez crece, empiezas a vivir desde la resonancia, no hacia ella. Caminas como alguien afinado, actúas como alguien guiado, y con el tiempo, la resonancia deja de ser una visitante, se vuelve hogar. La verdad es que nunca debiste tratar la resonancia como un milagro ocasional. Fuiste diseñado para ser fluido en ella,
para hablarla, encarnarla y vivir en ella tan naturalmente como respiras. Y cuando llegues a ese lugar, verás con claridad, la resonancia no es solo una herramienta, ni solo una señal, ni solo una práctica, es el lenguaje mismo de la creación, y naciste para ser fluido en él. Ahora, llegamos al umbral. Este es el momento en que el mensaje deja de ser solo palabras que oíste y se vuelve verdad que reconoces. Así que te invito, no más tarde, no mañana, sino aquí, ahora, a declararlo en voz alta dentro de ti. Reconozco la resonancia como el lenguaje de mi conciencia. Esta declaración es más que una afirmación, es alineación, es tu señal al campo de que ya no te contentas con destellos fugaces, estás entrando en la fluidez. El universo escucha cuando hablas en la lengua de la resonancia, y esta afirmación se convierte en tu primera palabra, tu primera frase, tu primer acto de creación en este nuevo estado de ser. Y no lo haces solo, cada vez que lo escribes, cada vez que lo comentas, cada vez que lo proclamas, fortaleces el campo, envías ondas de coherencia hacia afuera, ondas que se fusionan con otras que también despiertan a la misma verdad. Esto no es solo un video, es una reunión, una activación colectiva, un recuerdo de quiénes somos cuando vivimos desde la resonancia. Así que escríbelo, dilo, anclalo. Reconozco la resonancia como el lenguaje de mi conciencia. Y si te sientes llamado a ir más profundo, a continuar caminando este camino, entonces no solo te suscribas a este canal, suscríbete a esta frecuencia. Que esta sea tu elección consciente de seguir alineándote, de seguir amplificando, de seguir construyendo el nuevo estado predeterminado de resonancia. Cada retorno fortalece los circuitos, cada práctica profundiza la fluidez. Cada momento aquí reconfigura tu línea temporal, porque no estás esperando a que la realidad cambie. Eres tú quien la colapsa en la existencia. Esta es la invitación. La puerta está abierta. La resonancia ya te respondió. Ahora todo lo que queda es tu elección. Da el paso.